Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana, Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana, Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Agradecemos mucho que esté con nosotros el abogado Mauricio Maravilla. Él es, bueno, ya lo decíamos, eso, abogado. De la República. Docente universitario en la UCA y además no solamente prepara las clases que él da, sino que va a clases ya se va a graduar de la maestría en Ciencias Políticas y Gestión Pública en la UES. En la Universidad de El Salvador. Así que apreciamos mucho tu tiempo, Mauricio. Gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Estuve aquí hace algunos meses y aunque me he mantenido un poco distante de los medios porque la academia absorbe bastante tiempo, preparar clases, hacer las tareas del propio estudio que uno está llevando, siempre es bueno venir a platicar con buenos amigos como son ustedes. Muchísimas gracias, lo apreciamos un montón. Y lo primero es lo primero, compañero. Hay que hacer entrega oficial de esa jarra que nos pidió. Esa jarra de Macondo con su nombre... Aquí te la hemos tenido guardada. Que él la pidió, ¿verdad? Él la pidió y con mucho gusto le dijimos a Roberto Cepeda de Macondo, necesitamos una que diga Mauricio y ahí está. Sí, es que esa vez que yo vine, Roberto recién se estaba yendo del programa, entonces yo no alcancé a verlo ya y por eso los comprometí al aire. Esos compromisos así no se eluden. Mira, Mauricio, y te veo también el pin que andas con la imagen de Monseñor Romero. Y en aquella oportunidad tú comentaste que tienes un programa los sábados en YSUCA, sí, la radio de la Universidad Centroamericana. Un programa que de hecho tiene ya más de 23 años. Nació como un esfuerzo de la Fundación Monseñor Romero, que creó el padre Ricardo Urioste, de quien por cierto está a punto de cumplirse un aniversario, creo que de su nacimiento y están por celebrarlo. Marisa Martínez, Edín Martínez, etcétera. Crearon esta fundación que era la que en cada marzo se encargaba de organizar la conmemoración del martirio de Monseñor, ¿no? Y en alianza con la YSUCA crearon este programa, al cual yo me integré hace unos 6 o 7 años, quizás, y desde entonces me he mantenido cada sábado allí hablando de Monseñor Romero. El programa se llama Monseñor Romero, la Iglesia y el País, porque no solo vemos temas eclesiales, sino, como hacía Monseñor Romero, tratar de entender la realidad nacional a partir de los textos de la Iglesia, de la doctrina social, de las homilías de Monseñor, del propio Evangelio, etc. Entonces ahí vamos. Soy un hombre de radio, creo, porque de hecho mi primer trabajo fue como locutor en una radio, así que me he mantenido así durante unos 12 años más o menos. Qué bien, qué bien. Mira, ¿y qué cátedra impartes en la UCA? Ahora mismo estoy impartiendo una materia que se da en 5º año a los estudiantes que están ya por egresar, que se llama Responsabilidad Profesional de la Abogacía. Es todo el tema de ética profesional, de responsabilidades de los abogados, para reflexionar con los estudiantes lo que les espera cuando salgan al ejercicio de la profesión, ya sea que se dediquen al libre ejercicio o que logren posicionarse en una institución pública, en una institución privada, etcétera. ¿Qué implica ser abogado en ciertos contextos, pero en el ejercicio profesional en definitiva? Entonces, de eso estamos hablando, de ética básicamente. Muy bien. Y ya para entrar en materia en los temas de país, Mauricio, tal vez, y lo estamos comentando fuera del aire, ha llamado la atención en los últimos días, desde el nombramiento de la capitana y doctora Carla Trigueros como ministra de Educación el jueves por la tarde-noche. Jueves noche, así es. Que lo dio a conocer al mismo presidente, Nayib Bukele. El presidente, que también rara vez es él el que toma la protesta constitucional. Y la capitana y doctora pues ha andado visitando ya escuelas del sistema público y o sea, ha estado en el ambiente el hecho de que no se ha quitado el uniforme, ¿verdad? No sé si eso es normal o hay algún mensaje importante que el gobierno está queriendo enviar a la comunidad, principalmente educativa, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? Porque ha sido bien comentado el fin de semana. Sí, he estado leyendo muchas críticas por un lado y
muchas opiniones en defensa de la decisión por el otro, ¿no? Porque, de hecho, cada vez es más evidente la polarización en nuestro país y es muy difícil encontrar puntos de coincidencia entre las posiciones de la gente que apoya al gobierno y aquellos que son críticos, ¿no? Es muy difícil encontrar algún grado de coincidencia. No hay grises, ¿verdad? No hay... Parece como si nuestra realidad estuviera dibujada en blanco y negro, ¿no? Esos tonos y la realidad no es así, ¿no? Por supuesto que uno puede tener su opinión y tener ciertas preferencias, tendencias o inclinaciones, simpatías políticas, totalmente válido, pero cada vez los niveles de intolerancia política yo los percibo más marcados, ¿no? Es decir, entonces este es un tema que ha puesto otra vez a las redes en ese sentido, ¿no? Críticas muy fuertes por un lado, defensa por el otro lado. Pero en mi opinión, creo que el gobierno, sí, como tú dices, envía varios mensajes. No solo a la comunidad educativa, creo que en general al país, ¿no? Es decir, el Ministerio de Educación es una institución clave en la vida nacional, porque por ahí pasan cientos de miles de estudiantes. Ahora mismo, ¿cuántos niños estarán comenzando sus clases? ¿Cuántas de estas vidas están marcadas por la orientación que un ministerio tenga en su funcionamiento? No solo lo que tiene que ver con cuestiones administrativas, ¿no? Digo, el estado de las escuelas, la intervención en infraestructura, las condiciones en las que están los docentes, sino la misma currícula, es decir, el mismo pensum o los materiales de estudio. El contenido. Exactamente, ¿verdad? que es lo medular en este caso, ¿no? Pero creo que el nombramiento de la capitana es la continuación de una tendencia que hemos observado en los últimos años de reposicionamiento del verde olivo en la vida nacional, ¿no? Los militares están cada vez más presentes en diferentes tareas. Y esto no es nuevo, porque en tareas de seguridad pública, por ejemplo, fue Mauricio Funes el que sacó a la Fuerza Armada en aquellos momentos, justificándola como una acción de colaboración con la Policía Nacional Civil. Y los policías salían en grupos de tarea conjunta, se llamaba, con elementos militares a patrullar. No es nuevo este asunto, ¿no? Pero creo que antes también, desde los gobiernos de Arena, ya se de la hacía. misma fundación de la PNC, siempre han tenido un bastón, ¿verdad? Sí, un apoyo. Un apoyo. Ajá. Un apoyo de la Fuerza Armada. Y de hecho, no sé si fue el presidente Calderón Sol, o sí, me parece que sí, que en aquellos años 90 y tanto, él inicia en el 94, debe ser 95, 96, que sacó a la policía a cuidar cafetales. Era como una cosa así como, digo, a los militares a cuidar cafetales. Entonces, sí han tenido como esos momentos en los que, yo insisto esto, el verde olivo se trata de reposicionar. Hay quienes sostienen, por ejemplo, que con la firma de los acuerdos de paz y con todas las reformas que se dan, uno de los puntos medulares era separar a la Fuerza Armada de asuntos políticos y recluirla en los cuarteles. Esa fue, para algunos, uno de los principales logros de la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Que los militares abandonaran la toma de decisiones en cuestiones civiles y políticas y pues, se dedicaran a lo que el artículo 212 de la Constitución le llama la defensa de la soberanía nacional. Son 2 o 3 competencias que les da y hasta ahí. Pero con los años, los militares han venido reposicionándose y cada vez están más presentes en la vida nacional. Esos son antecedentes, lo que hizo Calderón Sol, lo que hizo Mauricio Funes allá por el 2011 y en el actual gobierno con lo que pasó durante la pandemia, por ejemplo. Los cercos sanitarios estaban controlados por militares. Entonces, el 9 de febrero de 2020, cuando el presidente se toma la Asamblea Legislativa, va acompañado de militares. Es decir, cada vez hemos ido viendo este reposicionamiento de la Fuerza Armada o de los militares en asuntos políticos y civiles de la vida nacional, y creo que el nombramiento de la teniente sigue esa tendencia. No sé si consolida, pero profundiza, digamos, esa tendencia a posicionar la Fuerza Armada en asuntos que tienen que ver con la vida ordinaria, pública o civil de este país. Esta es una lectura un poco más atrevida que yo se la escuché a un amigo investigador
hace algunos meses. Yo estaba trabajando una investigación sobre los cambios normativos e institucionales en El Salvador en los últimos años, porque ustedes han registrado, como cada mañana están hablando de estos temas, la cantidad de instituciones que antes existían que desaparecieron y fueron sustituidas por otros. Los cambios en el municipalismo, los cambios en materia administrativa en el Estado han sido muy variados. Pero una de las instituciones que se ha mantenido muy estable, digamos, es la Fuerza Armada. Y hay quienes tienen la lectura de que el presidente Bukele, aunque uno tenga la impresión de que es el mandamás, de que es el que toma las decisiones sin consultar a nadie, otros son de la opinión de que el presidente lo que hace es gestionar una alianza gobernante en la que confluyen diferentes actores de la vida nacional. El gran empresariado, por ejemplo, lo que se dicen los oligarcas de este país, ¿no? Digo, los dueños de un capital que incluso ya está transnacionalizado, pero cuyos intereses acá siguen siendo muy importantes. Ellos ahora mismo tienen una buena relación con el presidente. Allí uno ya tiene que ir descubriendo si es una relación de horizontalidad, si uno le impone a otro, en qué condiciones se sientan a platicar. Según las investigaciones periodísticas en esta lectura, los propios pandilleros eran parte de ese grupo, de esos grupos o poderes de facto que presionan a un gobierno para dejar de hacer cosas o para hacer cosas. En ese juego estaría la Fuerza Armada también, porque en esta lectura de la firma de la paz, la reclusión de los militares de los cuarteles, la Fuerza Armada tiene su nivel más bajo de incidencia en la vida política en esos años. Pero quedaron sectores en la Fuerza Armada que se propusieron reposicionar a la Fuerza Armada de nuevo, y lo vinieron haciendo de manera paulatina. Hay quienes dicen que en la Fuerza Armada hay sectores que presionan en ese sentido, ¿no? Para ir logrando cada vez más cuotas de poder y de incidencia política. Esa es una lectura. Yo digo, a mí me resulta cuando menos, desde un punto de vista académico y de investigación, una tesis válida de explorar, ¿no? Es una nueva oficialidad, porque se desmontaron los batallones de reacción inmediata, la Tandona y todo eso, pero estos son nuevos oficiales, y el presidente Bukele, o sea, se nota en el equipamiento, les ha dado mucho, en los recursos, sí. ¿Verdad? Tú ves ahora a los policías y a los miembros de la Fuerza Armada con botas bien chivas y todo, o sea, los uniformes, todo nuevo. Digno. Ajá. Pero sí hay, digamos, hay una declaratoria de apoyo, de suministro, ¿verdad? Y son oficiales nuevos, jóvenes. Sí. Muchos de estos oficiales integrados en la última década, ¿no? Es decir, gente que ya tiene quizás otro nivel de vinculación con los temas históricos del país, etcétera, ¿no? Y ha resultado curioso, por ejemplo, ver al presidente en sus conferencias o en sus comparecencias ante la Fuerza Armada con todos los elementos formados frente a él, ¿no? Estas imágenes que parece que al presidente le gustan mucho, de posicionarse él como el hombre fuerte y de tener a ese que es un ejército, que de hecho en una ocasión el presidente lleva su intervención a hacer que los militares juren lealtad a él y no a la Constitución de la República, ¿no? Entonces, es que esa tendencia ha venido muy marcada en los últimos años. Esa es una lectura, ¿no? Hay quienes nos estarán escuchando y dirán, bueno, pero a este país le hace falta la disciplina, el orden. Tenemos debilidad los salvadoreños por figuras autoritarias. Fíjate que sí. De hecho, en América Latina nosotros tenemos una tendencia a avalar y seguir caudillos. Y sobre todo, después de los procesos independentistas en la región centroamericana, mesoamericana, digamos, y sudamericana, quienes aparecían como los líderes de todas estas regiones eran gente vestida de militar, ¿no? Aquí, por ejemplo, Francisco Morazán, el general Francisco Morazán, ¿no? La veneración que se tiene por Gerardo Barrios unos años después, en Sudamérica con gente de este tipo, también de estas características. Nosotros tenemos en nuestro ADN, digamos, o en nuestra cultura,
esa tendencia a tolerar y a seguir caudillos, y sobre todo cuando se presentan como hombres fuertes, como gente con capacidad de decisión, más allá de la consulta que se puede hacer, que muchos dicen, y es parte de los problemas de la democracia es muy lenta. La democracia implica estar discutiendo temas y entre que se discute y que no se toman acuerdos, la realidad va avanzando, y la democracia, de hecho, hace algunos 10 o 15 años se hablaba de una desafección democrática, que era como la apatía de la gente por la democracia, ¿no? El respaldo a la democracia en El Salvador, por ejemplo, pasó en el 2009, según el Latinobarómetro, de un 62-63% a un 28% en el 2018, es decir, una caída de casi más de 30 puntos en el apoyo a la democracia en menos de 10 años o en 10 años. Entonces, esas eran digamos, son los cuestionamientos de la gente, ¿no? Es decir, mientras me hablan de democracia, de separación de poderes, de sistema de libertades, de institucionalidad democrática, aquí están matando gente en las esquinas. Eso que llamamos democracia no me sirve. El acceso a la vivienda, etcétera. No me funciona. No me funciona. Ajá. Exacto, no me garantiza mejores niveles de vida. La gente lo entendió así, ¿no? La democracia dio pocas respuestas a problemas profundos de la sociedad, a problemas estructurales de la sociedad. Pero capaz que habría que hacer una revisión de si esa es tarea únicamente de la democracia, ¿no? De la democracia es ante todo una forma de gobierno que intenta distribuir el poder y que intenta que el poder no se concentre y que haya rendición de cuentas, ¿no? Ante las dudas, por ejemplo, de hacia dónde está caminando El Salvador o qué se está consolidando El Salvador, se escuchan muchas cosas, ¿no? Un sistema autoritario, una dictadura o un régimen híbrido. Son muchas las categorías que están tratando de explorarse para calificar a El Salvador, ¿no? O una democracia deficiente, qué sé yo, ¿no? Muchas categorías. Pero en el fondo uno tiene que revisar esto. Si uno quiere o cree en la democracia, por ejemplo, nosotros tres, digamos, si nos hacemos la pregunta, ¿nosotros nos consideramos demócratas en el sentido de considerar que la democracia es la mejor forma de gobernarnos? ¿En qué creemos? ¿Creemos, por ejemplo, en que el poder debe estar distribuido? ¿O creemos que no hay ningún problema si una persona o un partido concentra todo el poder? ¿Creemos que es necesaria la separación de poderes, que los jueces deben ser independientes, o no creemos en eso, ¿no? ¿Creemos en que los gobernantes deben rendir cuentas o no? ¿O que pueden utilizar el dinero de la gente como les dé la gana? ¿En qué creemos? ¿Creemos, por ejemplo, que los gobernantes no deberían tener carta abierta para decisiones arbitrarias y discrecionales? Digo, si cuestionamos nuestras creencias en esos elementos, estamos hablando de democracia, porque la democracia se caracteriza por esas cosas, ¿no? En cambio, los regímenes no democráticos, y allí entran un montón de categorías, porque los separamos así. Sí. Democracias, y también en la democracia hay niveles de intensidad y de plenitud, y en los sistemas no democráticos, y aquí también hay diferentes niveles, ¿no? Autocracias, tiranías, etcétera, ¿no? Dictaduras. Entonces, ¿hacia dónde nos queremos encaminar nosotros? Si vemos, por ejemplo, que un gobierno es muy dado a la discrecionalidad y a la arbitrariedad, nos estamos acercando a gobiernos no democráticos. Si es un gobierno que rechaza la separación de poderes o no la propicia, pues nos vamos profundizando en eso. Si el constitucionalismo no es respetado y la Constitución se vacía de contenido y la Constitución se manosea, la Constitución no es la que rige, sino está ahí como adorno, entonces se va profundizando esa tendencia a sistemas no democráticos, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso, con derechos políticos, derechos civiles, con el ejercicio de ciertas libertades y con la disputa del poder. La democracia tiene que ver con esto, ¿no? Con la forma en la que el poder se ejerce y la forma en la que el poder se traspasa o se disputa, ¿no? Entonces, la democracia tiene que ver con esas cosas primordialmente. Claro, como forma de gobierno, la democracia debe propiciar diálogo con otras disciplinas. Yo esto desde las ciencias políticas, pero economía, por ejemplo. Un sistema democrático permite, por ejemplo, una libre empresa o podría intervenir en los asuntos comerciales, ¿no? Entonces ahí vienen los debates de qué tipo de modelo de desarrollo quiere impulsar un país, que ya es un debate aparte de la forma de gobierno, ¿no? Sí, lo que tú dices es que dentro de la democracia o dentro de la
no democracia, si le queremos poner así, hay diferentes matices. Muchísimos matices. Muchísimos matices. Y aparte de eso, Mauricio, lo que muchos dicen hoy en día también es que si bien es cierto, este país, luego de la firma de los acuerdos de paz, estaba buscando, se consideraba una democracia, era una democracia aparente, ¿verdad? Porque si bien es cierto, se hablaba mucho de separación de poderes, de participación de todos, los diputados no partidarios, pero al final de cuentas los mismos tomaban las decisiones. Es lo que dice, bueno, quedándonos en la UCA con el politólogo Álvaro Artiga. Un régimen híbrido. Híbrido. Sí. Y entonces lo que conocíamos como democracia, dice él, palabras más, palabras menos, era una repartición de las instituciones con los partidos políticos. Ya se sabía que la Corte de Cuentas era del PCN, ya se sabía que el otro era para Gana, y entonces no se vigilaban, no había, o sea, no... Por eso era una aparente. Las instituciones no funcionaban. O sea, había repartición del poder, ¿verdad? Como lo establece la democracia, pero en la práctica... Formalmente. Formalmente, pero en la práctica no funcionaba así para hacer cambiar la vida de la gente. Yo creo que una década importante es la del 2009 al 2018, 2019, ¿no? Pasan muchas cosas en esta década y sobre todo por el papel que cumplió la Sala de lo Constitucional de ese momento. La sala que se conocía como la de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Uno puede estar más o menos de acuerdo con las decisiones que tomó la sala, pero no puede negar la relevancia que tuvo en ese diseño, digamos, de un gobierno republicano que pusiera en cintura al gobierno cuando correspondía. Y uno puede decir, bueno, sí, pero hubo sectores económicos con los que no se metió y sí, puede ser. Y también yo he dicho en muchas ocasiones que a mi criterio esa sala de lo constitucional abrió la puerta a interpretaciones excesivas de la Constitución, cambiando el fondo de las cuestiones. Muchos dicen eso. Bueno, cuando habilitó las candidaturas no partidarias, yo decía, ¿de dónde se lo han sacado esto? A esa etapa ya se le conoce como el gobierno de los jueces. Sí, activismo judicial, hay quienes hablan de una politización de la justicia o una judicialización de la política. Son muchas cosas. Julio Valdivieso nos lo decía la semana pasada, que esa sala de lo constitucional vino a cambiar formas de gobierno sin cambiar la Constitución, a través de las sentencias. Sí, exactamente. Entonces también, como dice Julio, a punta de interpretación, dice Julio. Exacto. Y yo estoy de acuerdo con esa... ¿Y no cambiaron la Constitución? Formalmente, no hubo un cambio como tal, una reforma como tal. Pero en la práctica sí se dio. Cuando, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional evalúa la aprobación de $900 millones de un crédito y llegan una demanda de inconstitucionalidad y en la decisión la Sala, más allá de resolver lo que se le estaba pidiendo, declara inconstitucional la elección de los diputados suplentes, por ejemplo. Uno se quedaba con... Estos son excesos, ¿no? De una sala que se comprendió como un tribunal constitucional por encima de las demás instituciones, pero que además en la práctica generó este tipo de cosas. Y uno puede pensar, bueno, quizás en ese momento el régimen de partidos en El Salvador ya estaba en una crisis de credibilidad y de apoyo muy marcada. Digo, los niveles de apoyo a los partidos políticos vinieron disminuyendo en todos esos años. Y la sala tuvo un activismo, yo diría que se nota casi en contra de los partidos políticos, de ese momento. Y bueno, puede parecer como algo normal, digamos, jueces decidiendo, la institucionalidad más o menos funcionando, etcétera. Pero el problema con las decisiones que se toman en ciertas coyunturas es que uno no sabe a qué van a dar lugar en el futuro. Y cuando la Sala de lo Constitucional actual, en 2021, interpreta que el presidente se puede volver a postular para un segundo periodo, es una interpretación también. Yo estoy en contra de esa interpretación, por supuesto. Para mí la reelección en este país... Pero la otra sala dio lugar a... De hecho, yo no sé de dónde se sacaron eso de que debía esperar 2 periodos. Es decir, interpretaciones. Interpretaciones, ajá. Pero fíjate que los estadounidenses tienen como ciertas máximas, algunas frases, ¿no? Ellos hablan, por ejemplo, de la autocontención institucional.
Es decir, que tú sentado en el cargo de magistrado, por ejemplo, una sala de lo constitucional revestida de toda esa autoridad, o un presidente revestido de tanta autoridad, si lleva al límite sus atribuciones, es decir, yo tengo potestad para hacer esto, y lo puedo hacer porque es legal, sin medir las consecuencias que eso va a tener políticamente, o capaz que midiéndole y por eso las toma, pero en definitiva, es que si todos los órganos de gobierno llevan al límite sus competencias y dicen, esto está dentro de mis competencias, y comienzan a rozarse, entonces el sistema democrático comienza a entrar en crisis. Porque la democracia también se basa en reglas no escritas. ¿En qué comprensión tienes tú sobre cómo se ejerce el poder? Esto a mí me parece como que es un capítulo de Juego de Tronos, ¿no? Buenísima serie esa, pero es un ejercicio puesto en pantalla de un poder sin medida, ¿no? De las intrigas que hay, de todos estos dilemas que se les presentan a los gobernantes sobre en ciertas coyunturas qué decisiones tomar, sin prever los riesgos, sin prever qué va a pasar en el futuro. Esto es lo que se conoce también como el presentismo, ¿no? Es decir, tú dices, yo en este momento soy el que gobierna y yo voy a hacer aquí lo que se quiera. Pero usted no se entiende entonces como alguien que quiere dejar un legado, porque, por ejemplo, cuando en Costa Rica, ya por los 50, la élite de ese momento en Costa Rica y los gobernantes de ese momento dicen, bueno, ¿qué tipo de país es el que queremos? ¿Qué tipo de economía queremos construir? ¿Qué tipo de sistema democrático? ¿Qué tipo de gobierno queremos tener? Y se ponen de acuerdo en cuestiones fundamentales con una visión más de largo plazo, ¿no? Es lo que ha llevado a que Costa Rica se mantenga durante tantas décadas como una de las democracias más estables, como uno de los países con mejor índice de calidad de vida, etcétera. Ciertos indicadores que no surgen de la noche a la mañana, son producto de decisiones que se toman en ciertas coyunturas cuando los que gobiernan tienen esa responsabilidad de pensar de aquí a 20, 25, 30 años. No solo en la próxima elección o si me garantizo impunidad, si yo pierdo el gobierno me van a procesar, etcétera. El país, les guste o no a quien nos está escuchando, es otro, ha cambiado. Ha cambiado en que ya son menos diputados, hay menos municipios, reformas a la Constitución, un montón de cosas que están pasando. Hay nuevas reglas de convivencia, bueno, la misma Constitución es un pacto social, ¿verdad? Entonces, si han reformado el pacto social, pues también ha cambiado el país. Y se ha hablado por años de que hay que actualizar, ¿verdad?, ese pacto social de acuerdo a las realidades que vivimos. Y yo estoy de acuerdo con eso. Es decir, las normas, como se suele decir, son el producto de la realidad, ¿no? Es decir, si la realidad cambia, hay que ir adecuando ciertas cosas. Y así uno puede hablar desde, por ejemplo, si hoy la tecnología avanza, es necesario regular el tema de cómo nos vinculamos con la tecnología. Ahora mismo a nivel internacional se discute mucho sobre los neuroderechos, por ejemplo, es decir, en la Constitución de Chile se ha incorporado un artículo sobre la defensa de tu cerebro, de tus cuestiones neuronales, por esto de que ahora ya están implantando chips en la cabeza de la gente y cuál va a ser el poder que tenga una empresa que controle ese chip, cómo te va a manipular, etcétera. Es decir, si la realidad cambia, hay que ir regulando estas cosas. Los productos normativos se deben a los cambios en la realidad de los países. Y la Constitución de la República se entiende también como eso, ¿no? Como un acuerdo base, como un pacto social, como tú dices, que intenta ordenar un poco la vida de la gente. Y si las cosas van cambiando, pues hay que ir adaptándola. Yo con eso no tengo ningún problema. El asunto es la cuestión procedimental a la hora de hacer esto, ¿no? Es decir, el estándar democrático se nota o se anhela cuando la democracia tiene que ver con procedimientos, pues, digamos, la democracia tiene que ver con procedimientos fundamentalmente. Si con un proceso de reforma constitucional, con una correlación de fuerzas como la que tiene el presidente en la Asamblea Legislativa, se terminan aprobando cambios sustanciales que cambian la forma de gobierno, cuestiones que tienen que ver con la alternabilidad, y dicen, ¿es legal? Sí, es legal porque lo emite un órgano competente para eso. Fue electo en elecciones democráticas. Bueno, eso es una cosa que hay que ver. Pero la gente los votó, ganaron una elección, tienen mayoría, toman decisiones políticas.
lo que uno tiene que entender es que el derecho es un instrumento del poder. Y entonces la defensa de la legalidad o de cuestiones procedimentales ilegales a ultranza nos posiciona en un terreno bien complicado, porque uno puede, por ejemplo, revisar el procedimiento que la Asamblea utilizó el 31 de julio, 30 o 31 de julio, el último día. El 31 de julio, jueves 31. Jueves, viernes. Uno puede decir, bueno, cumplieron con los requisitos formales y por lo tanto esto es legal. Y desde esa lectura, que a mí me parece muy simplista, cumplieron un requisito legal. Pero eso es democrático, es decir, eso nos acerca a un régimen más democrático. El trasfondo, trasfondo de esas decisiones es lo que tú estás diciendo. A eso voy yo. ¿A qué nos acerca y de qué nos aleja? Exactamente. Entonces, sí, porque Daniel Ortega emite decretos legislativos con su asamblea. Y hay elecciones. Y hay elecciones. Porque, de hecho, mucha parte de la literatura en ciencias políticas está referida a las elecciones en contextos autoritarios. Los regímenes autoritarios necesitan estar haciendo elecciones siempre. Sino, ¿cómo logras esa validación? Ese barniz, digamos, de legitimidad? ¿Cómo legitimas tu ejercicio del poder? Con unas elecciones que más o menos te pinten la cara un poco y te maquillen y puedas continuar. Pero esas elecciones son competitivas, el árbitro electoral es imparcial, las reglas del juego están claras, la oposición puede participar libremente sin ningún problema o hay contextos de miedo. Todos esos elementos, esa es la democracia cuando uno le entiende, no solo como dicen demócratas, el poder del pueblo. Es una cuestión muy primitiva. Eso es una concepción de la democracia de Atenas, cuando solo el 5% podía ejercer la democracia porque eran ciudadanos, propietarios y hombres. Ese 5%, ¿no? En Atenas, ¿no? Los demás eran esclavos, que aunque se hablara de democracia no podían votar nada. Entonces, cuando uno habla de democracia tiene que tener mucho cuidado, porque si uno recurre a un análisis simplista, dice, bueno, la gente votó por esto. Pero es que la democracia modernamente implica lo que les dije recién, por lo menos 5 cosas. No ejercer el poder con discrecionalidad ni arbitrariedad, respetar la separación de poderes, respetar el constitucionalismo y no caer en la tentación de la permanencia en el poder, ¿no? Hay un politólogo argentino que se llama Andrés Malamud que suele decir, la democracia es un sistema de gobierno en el que pierde las elecciones se va. Y a mí me parece que es una buena forma de decir que estés dispuesto por tu carácter democrático a renunciar al poder, ¿no? Es decir, si lo disputas en unas elecciones disputables y las elecciones no te favorecen, irte. No como lo que hizo Trump en el 2020, que el asalto al Capitolio, no reconocer resultados, y Bolsonaro en Brasil, ¿no? Eso pone en crisis la democracia y toda la institucionalidad porque cuestionás uno de los principales fundamentos de la democracia, que es la alternabilidad en el gobierno. Entonces, en el caso salvadoreño, para mí, a lo que estamos asistiendo es a una profundización de prácticas no democráticas que nos están encaminando hacia esta tendencia de gobiernos que podemos ir calificándolos autocráticos o no democráticos, como quieran. Pero no estamos caminando hacia la consolidación de una democracia, según esos parámetros que acabo de decir, ¿no? El asunto es si la gente sigue creyendo o no en la democracia. Porque la gente ve cosas inmediatas. Y se suele hablar mucho de la seguridad, por ejemplo. Y en encuestas de la UCA y en el Latirobarómetro, a la gente en América Latina durante años le han preguntado si está dispuesta a apoyar liderazgos autoritarios siempre y cuando le resuelvan cosas. Y la gente ha dicho que sí. Es decir, la democracia cada vez está menos de moda, ¿no? Y como dijo Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno a excepción de todos los demás. Es como una forma de decir, es el menos malo, ¿no? Pero ahora mismo hay una crisis de los valores democráticos. La gente no defiende la democracia, no cree en la democracia. La gente está pidiendo respuestas inmediatas. Pero para mí este es un terreno muy peligroso. Entonces, las reformas constitucionales tienen que ver con eso, ¿no? Con la permanencia en el poder, sí, tiene mucho respaldo, etcétera, etcétera. Eso es evidente. Pero entonces pongámonos de acuerdo.
Entonces, ¿queremos seguir viviendo en democracia o no? Podemos cuestionarnos lo que había antes era democracia o no. Ya lo hemos conversado, que era un régimen híbrido donde se mezclaban prácticas democráticas, sobre todo en cuestiones de procedimientos electorales. Había elecciones, no se cuestionaban los resultados, el acceso al poder se daba en condiciones democráticas, pero ya en el ejercicio se daban prácticas autoritarias, ¿no? La imposición en ciertas carteras o las negociaciones, etcétera. Entonces nosotros yo creo que deberíamos como sociedad hacer un esfuerzo por ponernos de acuerdo qué tipo de país queremos y a partir de qué reglas nos vamos a regir en nuestra vida, ¿no? Pero eso es una de las cosas que yo lamento de este país, que nosotros somos muy inmediatistas, ¿no? Siempre estamos viendo el presente, sin esa capacidad de mirar de aquí a 15, 20, 25 años qué tipo de modelo educativo queremos, qué tipo de infraestructura, qué tipo de modelo de desarrollo económico, qué tipo de agricultura, es decir, en cosas básicas, qué tipo de sistema de salud, en las que no nos ponemos de acuerdo y estamos cada cuanto en pleitos políticos. Y haciendo etcétera. historia sobre ese tema, Mauricio, ¿qué análisis haces de... porque ese es el meollo del asunto. Nunca nos hemos logrado poner de acuerdo. Aquí ha sido el gobierno de turno decide lo que se va haciendo. ¿Ya? Y hay quienes dicen para eso se vota, ¿no? No, exacto. Pero supuestamente, ¿verdad? En la democracia, las diferentes fuerzas vivas, o sea, el líder, el que lidera, convoca a las diferentes fuerzas vivas porque el Estado solamente establece las reglas, te raya la cancha, pero la empresa privada es la que invierte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca lo hemos logrado. O sea, ese esfuerzo a largo plazo, y no sé ahorita, en este momento, el gobierno de turno, que tanto habla o no habla con las fuerzas vivas para establecer hacia dónde va el país. Vemos esfuerzos como, por ejemplo, hace poco este Consejo Industrial, ¿verdad? Por ejemplo, en donde las empresas que producen la productividad está trabajando en conjunto con el Estado para establecer hacia dónde nos vamos económicamente hablando. Vemos ese esfuerzo, por ejemplo, pero no los logramos poner de acuerdo, como tú dices, para ver un país de aquí a mediano y a largo plazo. Yo creo que ese es uno de nuestros principales problemas, porque las simpatías políticas cambian y los líderes políticos van y vienen, ¿no? Así pueden durar un poco más, pero siempre se dan dinámicas de cambio. Y a la vuelta lo que queda es recoger un poco de lo que se hizo y luego volver a intentar un nuevo rumbo, etcétera, etcétera. Ese ha sido uno de nuestros principales problemas, ¿no? Esa falta de visión. Los liderazgos que hemos tenido se han entendido como depositarios del poder y como los representantes de la voluntad de la gente, haciendo lo que les da la gana. Y ese camino nunca nos ha llevado por buenos senderos, ¿no? Aquí hay un asunto que para mí es clave. Las generaciones jóvenes, por ejemplo, ¿no? Es decir, sus hijos, por ejemplo, sus sobrinos, etcétera, ¿cómo entienden, los que ya tienen un grado de comprensión sobre la realidad del país, cómo entienden el ejercicio del poder, por ejemplo, ¿no? Si en la escuela muy poco se nos habla cuando vamos a estudiar de cultura democrática, por ejemplo, ¿no? Es decir, son cosas que no aparecen, ¿no? Entonces, lo que se sabe de la política es lo que se ve en redes, lo que se escucha en los noticieros, pero nos hace falta mucho de eso, de formación en cultura democrática, entender qué es la democracia, por qué es importante que el poder se distribuya. O incluso la política, Mauricio, porque la gente está preocupada del día a día para salir adelante. Pero eso es eminentemente político, de hecho. Exacto. Lo que pasa es que la política siempre la hemos asociado con el quehacer de los partidos, ¿no? Que es únicamente una expresión de la política. Que pero hasta muchos decimos, no, yo en política no me meto. Exactamente. Si todos hacemos política a diario. Pero, por ejemplo, el bache que está en la calle, la cuneta que no sirve, el agua que no llega, todas esas cosas que tienen que ver con la vida cotidiana, los espacios públicos, etcétera, todo tiene que ver con un ejercicio de la política, ¿no? De la polis es el término, es decir, vincularse con los asuntos de la ciudad, cómo comprenderse dentro de la ciudad como un ser responsable, etcétera, que se compromete con esos asuntos públicos. No quiero evadir el asunto, pero digamos, sobre la reforma constitucional, por ejemplo, para mí, para dejarlo claro, estamos encaminándonos hacia una tendencia de todavía mayor concentración de poder,
Las simpatías pueden estar ahí, pero si hablamos de estándares democráticos, aquí se han irrespetado los estándares democráticos, y así lo hago una Asamblea Legislativa que tiene mayoría. Se han metido a trastocar cosas de la Constitución que tienen que ver con la forma de gobierno y la alternabilidad en el ejercicio de la República. Y tratan de disfrazarlo y decir, no, es que lo que habilitan es que se inscriba como candidato. Bueno, para Ortega es lo mismo. A Ortega no le dice la Constitución, el presidente terminará sus 6 años y inmediatamente comenzará otro. Es que la reelección no se entiende así. En ninguna parte del mundo se entiende así. La reelección habla de la posibilidad de que el gobernante de turno, que ha manipulado toda la institucionalidad, se presente a unas elecciones que no son competitivas. Ortega, Maduro, Erdogan en Turquía, qué sé yo, tantos ejemplos de liderazgos a los que no se les dice en la Constitución o en las normas del juego electoral, mire, nomás termine su periodo, usted va a seguir siendo. Eso no está escrito en ninguna parte. A todos se les presenta la posibilidad de postularse y de competir en unas elecciones. Ortega aparece en las papeletas de votación. Es decir, entonces no hay reelección indefinida allí. Ortega está respetando la democracia. Creo que no hay que jugar con esas cosas tampoco. Es muy fácil decirlo de esa manera. Entonces, claro, el otro gran asunto, yo no sé si el tiempo nos va a dar, pero apenas voy a dejar un par de pincelazos sobre eso, es que la gente tampoco está viendo alternativas a esto. Cuando la gente se pregunta, entonces, si no es esto, si me están diciendo que esto no es democrático, ¿a quiénes les preocupa eso, no? Dice, pero ¿y entonces qué? Y ve para el otro lado y una cantidad de gente no hay nada, que anda diciendo estupideces por todos los medios, que gente que hizo política en años anteriores, sí, gente que tiene una imagen muy desgastada, que está repitiendo. Todas las semanas aparecen en tantos programas diciendo las mismas cosas, metidas de pata por aquí, metidas de pata por allá. Y la gente dice, y a eso me quieren llevar. Pues si es eso, yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Allí está el asunto. Las nuevas generaciones, ¿cómo entienden el ejercicio de la política? ¿En qué momento vamos a comenzar a ver, si las condiciones lo permitieran, ¿no? El aparecimiento de nuevos liderazgos, un tipo de conversación política distinta, más conciliadora, más de comprensión de cosas, de diálogo, etcétera? Una cultura democrática, digo, más marcada. ¿En qué momento? Eso no está presente hoy en El Salvador. Pero eso favorece al gobernante de turno siempre, o la polarización siempre favorece al que está gobernando. Y es lo que hemos tratado de hacer, creo, contigo, y siempre es muy enriquecedor tenerte con nosotros. Lástima que ya la producción nos dice que se nos acabó el tiempo, pero agradecemos todos tus conceptos. Sheila la culpable. y que haya venido con nosotros, de verdad, Mauricio, y felicidades porque ya te vas a graduar. Bueno, voy a egresar. Tengo que hacer la tesis todavía, que es un verdadero dolor de cabeza por lo que implica, pero bueno, vamos con buen ánimo y gracias por este espacio, por el café, por la jarra de Macondo y por la buena charla que hemos tenido. Gracias a ti, Mauricio. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.